tiempo de alabanza, de oración y de poder estar en tu casa, Señor amado, exaltando tu bello nombre. Dios, en tu nombre poderoso, Señor, gracias, gracias. Ayúdanos, Señor amado, ahora a meditar en tu palabra para que la podamos atesorar, Señor amado, y la podamos aguardar, Señor, en nuestras vidas. Que sea, Señor amado, una palabra que podamos entenderla, Señor amado, para poder ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra, Señor amado. Santo tú eres. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Feliz año nuevo. Una vez más, gracias al Señor que nos concede este privilegio, este honor de estar en su casa y de poder adorarlo, de poder exaltarlo y bendecirlo. Gracias, Señor. Amén. En este día, hermanos, vamos a iniciar un nuevo tema, una nueva serie donde estaremos, hermano, hablando sobre la presencia de Dios manifestada por su Espíritu. Ese es el nuevo tema que vamos a estar hablando acerca de la presencia, sobre la presencia de Dios, hermanos, manifestada. Y tenemos bastante material, hermano, que compartir sobre la presencia de Dios manifestada sobrenaturalmente. Y he tratado, hermano, de poder poner las cosas en orden. Bueno, ya está en orden, pero de presentarlas en orden y de traer, hermanos, evidencias de la palabra de Dios donde nos hable y donde nos enseñe la importancia de la presencia de Dios manifestada sobrenaturalmente a favor del hombre. Hemos estado viendo anteriormente algunos versos, algunos temas sobre esto, pero en esta ocasión estaremos, hermanos, viendo estas evidencias desde el inicio, desde el principio, para, hermanos, corroborar la importancia de este tema, de la presencia sobrenatural de Dios manifestada a favor del hombre. ¿Por qué es importante este tema? Es importante porque hoy en día ha sido, y aún desde tiempo atrás, ha sido desviado el objetivo, de tal manera que hoy en día es común, no fácil, sino que es muy común ignorar la presencia sobrenatural del Señor. Sabemos nosotros por la palabra de Dios que la presencia del Señor está en todas partes, en todos los lugares. Y sabemos que el Señor mira, oye, habla, pero no en todos los lugares su presencia se está manifestando. Entonces, aquí viene la pregunta que origina esta serie de mensajes. ¿Por qué Dios se quiere dar a conocer? ¿Por qué Dios
quiere manifestarse al hombre? ¿Por qué Dios está interesado en que el hombre experimente la presencia de Él? ¿Y por qué el diablo, en sentido opuesto, está interesado en que el hombre no experimente la presencia sobrenatural de Dios? En la palabra de Dios hay muchos versos, muchos ejemplos que hablan de la presencia de Dios manifestada sobrenaturalmente. Y esos versos los vamos a estar trayendo y vamos a ver el propósito del por qué es así. Hoy en día, y como lo fue en el tiempo pasado, el adversario ha tenido éxito en parte porque ha logrado privar al hombre de esas manifestaciones sobrenaturales de Dios. Otra pregunta, desde la perspectiva humana, porque viéndolo de la perspectiva divina, Dios está interesado que el hombre conozca, y eso es lo que vamos a hacer ahora, traer conocimiento, que el hombre conozca, aprenda, y eso es lo que nosotros vamos a tener, un aprendizaje del conocimiento de la presencia manifestada sobrenaturalmente de Dios para el hombre. Eso es desde la perspectiva divina, pero desde la perspectiva humana, es decir, desde la perspectiva nuestra, nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo tengo que tener una experiencia sobrenatural con Dios? Y esa es esa pregunta desde la perspectiva humana, ¿por qué yo tengo que tener una experiencia sobrenatural con Dios? Es la que abre o destapa muchas interrogantes. Y con lo que yo hasta ahorita le he estado hablando, le he estado mencionando, ya quizás usted en su mente puede estar clasificando algunas palabras mías, clasificando quizás algunas experiencias, algunas buenas, algunas malas. Y usted a lo mejor ya llegó a una conclusión, si esto realmente va a funcionar o no, si esto realmente le va a servir o no, si esto realmente es para acá, para nosotros, para este tiempo. Pero dejémonos simplemente guiar por la palabra de Dios y usted va a ver cómo la perspectiva humana, personal, suya, va a cambiar totalmente. Pero hay que dejarnos guiar por la palabra, es decir, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Y usted entonces va a tener que cambiar muchas cosas que han estado en su mente por largo tiempo. Si ese conocimiento que ha estado allí en la mente, obstaculizando que la presencia de Dios se manifieste sobrenaturalmente, si ese conocimiento en nuestra mente no es quitado, la presencia de Dios no procederá a manifestarse. Y si procede a manifestarse, no logrará su objetivo por el cual Dios lo hace. Porque la presencia sobrenatural manifestada de Dios
es algo que el hombre no puede manipularlo. Y de eso nosotros debíamos decir un buen amén. Porque estamos acostumbrados que el hombre en la iglesia manipula todo, maneja todo, controla todo, decide por todo. Pero ahora hay algo aquí donde el hombre no puede ponerle tiempo. El hombre no le puede poner día, no le puede poner hora, minuto y segundo. No puede condicionarlo. No puede retenerlo, guardarlo, privarlo, restringirlo, limitarlo. Ahí el hombre no puede hacer nada porque es Dios haciéndolo sin tomar en cuenta las decisiones que el hombre pueda tener. Entonces estamos hablando de algo que está en la voluntad de Dios y no en la voluntad del hombre. Estamos hablando de algo que no sabemos cómo va a suceder, porque Dios nos va a sorprender en la manera como Él lo venga haciendo. Y esa es la parte donde al hombre no le gusta, especialmente al hombre religioso. Yo creo que al hombre lo podemos clasificar en 3 categorías. Yo creo que usted me dará la razón. Está el ateo, que en realidad no es ateo, sino que más bien es un impío, pero que se esconde en el ateísmo para poder definir su depravación al más alto nivel. Está el otro que está en una posición intermedia y ese es el religioso. El religioso se esconde según su conveniencia. Si es de tomar la pinta de santidad, se inclina del lado de la religión que tenga, o que practique, o que confiese. Pero cuando se trata de actuar en base a la carne, le es fácil, le es fácil, ¿cómo le digo? Le es fácil meterse al carapazón de la religión, de la religiosidad. Y ya sea que él esté en pecado o ya sea que no lo esté, él siempre va a estar protegido por una cubierta llamada religión. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, siempre acostumbrábamos en la iglesia para los días, para los días antes del 24 de diciembre y antes del 31 de diciembre, acostumbrábamos a tener un tiempo de oración. Oración dentro de la iglesia y oración afuera de la iglesia. Y cuando era afuera de la iglesia, nos íbamos a un lugar alto, donde se podía ver la ciudad, la capital, desde arriba. Y nos íbamos a ese lugar alto, y de ahí levantábamos las manos y orábamos hacia abajo, hacia la capital, por todo lo que iba a suceder en ese 24 y en ese 31 de diciembre. Eso lo practicábamos todos los años. Y dentro de la iglesia lo hacíamos porque muchos hermanos se iban a caer en el 24 y el 31 de diciembre
iban a caer en el sexo, iban a caer en el licor, iban a caer en los vicios, en el cigarrillo, en las drogas, y eso lo hacíamos siempre en diciembre. Y muchos que tienen religión están en esa posición, que según sea la fecha, según sea el mes, así se acercan al Señor o bien se alejan del Señor. Bueno, una cosa es ser religioso, otra cosa es ser débil, otra cosa es ser necio, otra cosa es ser inmaduro. Aunque al final las cosas siempre coinciden en lo mismo, pero hay diferentes razones por las cuales ocurre. Pero hay otra categoría que es la del justo, del que se mantiene forzando, del que se mantiene haciendo lo correcto delante del Señor. Pero la presencia manifestada de Dios hoy en día no es muy apetecible para los círculos cristianos. No estoy hablando del ateo, del impío o del religioso, estoy hablando del justo. Porque el adversario ha podido infiltrar dentro de la iglesia situaciones donde no las podemos explicar. Ese ha sido un grave error de que la iglesia hoy en día no tiene la respuesta. Estoy hablando de esto como una manera para introducirlo a la presencia sobrenatural de Dios. No vamos a terminar este día, tenemos mucho material, pero quiero ir despacio y quiero que usted comprenda, que usted vaya a su mente trabajando con lo que voy hablando. Es increíble que dentro de la iglesia, los ministros, los pastores, los líderes, dentro de las cuatro puertas, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, dominamos todo. Saltamos y decimos amén, aleluya, gloria a Dios, y demostramos una gran fe y demostramos que somos fuertes, vigorosos, robustos, como los hijos de ¿quién? Como los hijos de... ¿Quién se recuerda? Lo vimos hace unos domingos atrás. De Obed-Edom, muy bien, de Obed-Edom, robustos, fuertes. Pero detrás de las cuatro paredes de la iglesia, todo aquello que teníamos adentro se disuelve en el aire. Y ya no podemos nosotros afuera combatir con el adversario. Ya no podemos nosotros ganar las batallas, mucho menos tener respuestas. Aquí adentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes, tenemos respuesta para todo. Todo es oración, todo es ayuno, todo es leer, todo es cantar, gritar, todo es alabar. Pero ya fuera de la iglesia se disuelve todo eso. Y no entendemos ni papa. Y no entendemos ni encontramos la explicación, no encontramos la cabeza ni la cola, nada. Hace unos años sucedió algo aquí en esta nación. Y cuando
derribaron las torres gemelas del estado de Nueva York en la ciudad. Todas las personas se fueron a las iglesias y las iglesias se llenaron. Las iglesias crecieron para ese tiempo. Pero las personas que llegaron a las iglesias, los inconversos que llegaron a las iglesias, entraron con una interrogante. ¿Por qué sucedió esto en esta nación? Y les preguntaron a los ministros y no hubo hasta el presente un ministro que tuviera una respuesta. Y esa gente que entró buscando una respuesta se fue y nunca más regresó. Y las iglesias volvieron a quedar otra vez vacías. Los libros que salieron en ese tiempo rompieron récord en sus ventas. Hoy en día están ya en la basura. Ya no sirven esos libros. Ha pasado un año donde prácticamente hemos estado en una pandemia y las iglesias no se llenaron. Qué curioso. Sino que se vaciaron. Ministros cerraron sus congregaciones y dijeron, esto ya no funciona, se acabó, esto no sirve. Y dejaron las iglesias, dejaron a las personas se quedaron buscando y el pastor, y se fue, parece que se fue y ni se despidió. Se les pegó el virus de los hermanos. Se van, no se despiden. En la iglesia lo besan, lo abrazan. Lloramos, comemos en el mismo plato y de repente desaparecen. Y allá a los meses dicen, aquí estoy. Nosotros también aquí estamos. Dios les bendiga a los que nos miran. Y la gente pregunta, ¿qué ha pasado con la pandemia? Y la iglesia hasta el presente no tiene la respuesta. La iglesia no sabe si se tiene que tomar, si se tiene que vacunar o no. La iglesia no sabe si se tiene que poner un protector, como lo están recomendando los doctores. No sabe. La iglesia no sabe si se tiene que lavar las manos o con las mismas manos sucias, comer, dormir, acariciarse. No sabe. No sabe si con la misma mano sucia tocarse los ojos, los oídos, tocarse las fosas nasales o meterse los dedos a la boca. No sabe. Unas congregaciones dicen, eso es mentira del diablo. Otras congregaciones cierran, dicen, no, por precaución. Otras iglesias dicen, si quiere venir, venga. Si no quiere, no venga. Si quiere taparse, tape. Si no quiere, como alguien me dijo a mí la semana pasada, por mí quítate la máscara. Me lo han dicho no una vez, varias veces. Y le digo, bueno, no es por ti, es por mí. Porque el virus no lo cargo yo, pues tú lo puedes cargar. O no sabemos quién de los dos. Entonces, la iglesia no tiene respuesta a lo que está pasando. Unos están diciendo, se hizo, ese virus se hizo. Otros están diciendo, no se hizo. Hay una ambigüedad en todo lo que está haciendo. Entonces, con los ejemplos que acabo de mencionar, este tema de la presencia sobrenatural manifestada de Dios está en la misma categoría. La iglesia desconoce la raíz. Y cuando hablo de raíz, no estoy hablando de la iglesia de sus padres. No estoy hablando de los misioneros que llegaron en 1800
el 1500. Estoy hablando de la raíz de la palabra de Dios. Y por eso es que he decidido al hablar de esto, porque yo pudiera irme ya al grano, a los frutos, a la semilla, de irme directo, pero yo sé y yo entiendo que usted va a estar haciendo cosas, hablando cosas, pensando cosas que usted no sabe por qué, que usted no entiende por qué. Y usted entonces, al no tener fundamento, las va a tener que asociar, amarrar con algo para justificarse por qué razón usted lo está haciendo, por qué lo tiene que hacer. Entonces, para que usted no ande buscando un poste para amarrar su embarcación, yo le voy a enseñar a usted el fundamento que hay en la palabra de Dios, que habla sobre la presencia natural manifestada del Señor. Hemos estado hablando de eso el año pasado y el antepasado. Hoy vamos a hablar algo un poquito más diferente, un poquito más concentrado. Y por estar un poquito más concentrado, ahora usted va a aprender algo un poquito más. La presencia sobrenatural manifestada de Dios es algo que no nace en la religión, no nace en las denominaciones, no nace en los protestantes, no es de los países desarrollados. La presencia sobrenatural manifestada de Dios nace en el corazón del Señor. Y nuestra parte como entenderlo, por qué nace en el corazón del Señor, desde ya le digo yo, es una parte bien difícil para uno como ser humano entenderlo, tratar de entenderlo. Y como es difícil entenderlo, unos optan y toman la decisión de abandonarlo y de no aprender de eso. Pero yo le voy a decir algo, en la palabra de Dios, en el mundo espiritual, en las escrituras, hay cosas que nosotros no las entendemos. Simplemente las hacemos porque Dios dijo así es, pero nosotros no las entendemos. Si quiere usted una explicación detallada, no existe. Simplemente el Señor dijo, créanlo y háganlo. A eso se le llama fe. Nosotros, si tuviéramos que enseñarle a nuestros hijos de dónde procedemos, tendríamos que irnos al jardín del Edén y enseñarles que Dios hizo todas las cosas que existen. ¿Y cómo fue que ocurrió? No lo sabemos. Por eso es que dice Hebreos capítulo 11, por la fe entendemos que todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra del Señor. No dijeron amén. No se me duerma. Pero hay cosas en la presencia del Señor que no las entenderemos, pero tenemos que entenderla por la fe de que eso es lo que Dios quiere y tiene reservado para nosotros. Amén. Bien, quiero dar el primer paso en la enseñanza.
Y una de las cosas de las cuales yo me quiero ir para dar el inicio, el arranque, es, hermanos, hablar sobre el origen y la caída del hombre. Voy a leer unos versos. Usted puede mirar el proyector o puede apuntar las citas y luego leerlas como a usted le parezca. Génesis capítulo 2, versos 7 al 8, verso 15, verso 18, verso 21 y 22. Dice así: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios hizo al hombre y a la mujer, y a los dos los puso en el jardín del Edén. Ahí los formó. Génesis capítulo 3, verso 8 al 11, verso 16 al 19, verso 23 y 24 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que se te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y a vosotros, segunda Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 10 dice: y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, la Escritura dice que el hombre oía la voz de Dios. Pregunto, ¿hoy en día oímos nosotros la voz de Dios? Un silencio. Ese es, a veces, ¿verdad? Nos sentimos un poquito avergonzados y decimos: ay, no estoy ayunando, no estoy orando, no me estoy congregando, ando mal, no estoy leyendo la palabra de Dios. Y hacemos la gran lista y agachamos la cabeza y nos sentimos avergonzados. No se sienta avergonzado, esa es consecuencia del pecado. Esa es una de las consecuencias del pecado. Dice también la Biblia que en el jardín del Edén ellos se escondieron de la presencia de Dios.
Es decir, nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Dios porque Él está en todos lugares. Pero visiblemente, cuando Dios se manifiesta, sí nos podemos esconder. Si el Señor estuviera aquí, en este momento, sanando enfermos, y usted sabe que Dios está aquí sanando enfermos, la presencia de Dios está manifestando en sanar a los enfermos. Enfermedades que son visibles al ojo humano, como por ejemplo que le crezca un brazo, que le crezca un dedo, una mano, en cuestión de segundos. Una persona que no puede caminar, que tiene las piernas lisiadas, de repente se la firman. Personas que tienen quizás una pieza de metal en su cuerpo y no pueden hacer ciertos movimientos porque el metal no les permite hacerlo, y que de repente el metal desaparezca y la persona pueda realizar los movimientos. O como una persona que no puede ver y de repente recobre la vista y diga estoy viendo. O una persona que no puede hablar y de repente empieza a decir puedo hablar y empieza a pronunciar palabras. O por ejemplo dientes que no estaban y de repente son creados y aparecen como dientes naturales. O quizás personas que no podían oír, o que, hermanos, el cartílago del oído no estaba, de repente se empieza a formar la oreja visiblemente. Milagros que se le llama hoy milagros creativos. Antes solamente se le llamaban milagros, pero hoy se le llama milagros creativos. Pero la Escritura siempre se ha referido a eso, a un milagro, a una señal. Entonces, viendo usted lo que está sucediendo, usted se puede en ese momento retirar e irse del local de la iglesia o del lugar donde están ocurriendo esos milagros. Usted está huyendo de la presencia de Dios, se está escondiendo, no quiere ver nada de la presencia de Dios, no quiere tener ningún contacto con la presencia de Dios. ¿Se recuerdan de Jonás? Dice la Biblia que Jonás huyó de la presencia de Dios. Dios estaba hablando con él. ¿Sí? Dios estaba hablando con él y dijo, ve a Nínive. Pero él dijo, no voy. Y dijo, no quiero oírte llamar. Y se retiró del lugar donde estaba él teniendo la experiencia sobrenatural con Dios. Se retiró, se fue. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y gozaban de la presencia sobrenatural de Dios. Estaban en la presencia de él. Porque cuando ellos pecaron, dice la Biblia que entonces huyeron, sintieron vergüenza, sintieron miedo de estar frente a la presencia de Dios y tuvieron que esconderse. Eso mismo ocurre con muchas personas en la iglesia. Ellos han entendido que en el templo está la presencia de Dios y saben que al llegar a la iglesia van a oír un mensaje que viene de la palabra de Dios. Lo saben. Pero ellos saben también que andan mal delante de Dios. Y saben que estar en un lugar donde Dios le esté hablando del pecado que han hecho, los va a incomodar. ¿Quién quiere estar incómodo por 2 horas o 3 horas en un lugar? Nadie. Entonces optan mejor por no venir. Y esa es la razón por la cual no están aquí. Otros dicen, bueno, mejor los veo por internet y así me evito estar ahí presente. Y resulta que es lo mismo, porque lo que Dios puede ponerte aquí, te lo pone también por internet. Y las mismas palabras que el Señor te dice que te convierte y te arrepientas, también te las está diciendo por internet, es lo mismo. Entonces, ¿de qué está huyendo? No puede huir de la palabra de Dios, de la presencia de Dios.
Y si usted apaga su teléfono, su computadora, su televisor, y se va a un lugar y dice, aquí no tengo a nadie, ahí está la presencia de Dios también contigo. Entonces, Adán y Eva estaban dentro de la presencia de Dios, estaban en el jardín del Edén, gozaban de la presencia de Dios, hablaban con el Señor, oían la voz de Dios. Dios les daba instrucciones a ellos. Ustedes se mantienen en esto, ustedes van a hacer esto, ustedes no van a poder hacer esto, este va a ser tu trabajo. Dios hablaba con ellos, ellos recibían instrucciones del Señor en el jardín del Edén. Pero cuando ellos pecaron, fueron que expulsados y Dios los echó de su presencia. Entonces, lo que ahora nosotros sentimos y lo que somos es el producto de lo que ocurrió en el jardín del Edén con nuestros padres, Adán y Eva. El origen, hermanos, es eso. En la presencia de Dios está el todo del hombre, porque el hombre fue creado y diseñado para estar en la presencia de Dios, no afuera de la presencia de Dios. Usted que me mira y que sabe, nadie lo está acusando, pero usted sabe que anda descarriado, sabe que no está haciendo la voluntad del Señor. Sabe no por la religión, sino que sabe porque Dios se lo pone en su corazón, que usted necesita reconciliarse y arrepentirse de sus pecados. Y necesita darle un giro a su vida. Usted sabe eso. Y usted que lo conoce y que lo entiende, sabe que Dios tiene un propósito para su vida. Por esa razón es de que usted no se siente feliz. Por esa razón usted se siente que esta vida no tiene el valor que usted esperaba. Y usted le echa la culpa a muchos de su infelicidad. Mas usted sabe que la vida suya necesita a Jesús para poder ser libre. Mientras usted no tome esa decisión, al país que usted vaya, el trabajo que usted tenga y el dinero que usted acumule, ese sentimiento nunca se le va a apartar. Hasta que usted entienda que solamente recibiendo a Jesús en su corazón y viniendo a sus pies y arrepintiéndose de sus pecados, usted va a alcanzar lo que ha andado buscando en toda su vida. El hombre quedó afuera ahora del jardín del Edén bajo una maldición, bajo la maldición de la muerte, y eso atrae la enfermedad, atrae todo lo que el hombre ahora experimenta. Y entonces la respuesta a esto es tan fácil, pero tan difícil de encontrarla a veces. Es regresar a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo es la presencia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros retomar la presencia del Señor? Hay que ir a un lugar, hay que hablar con alguien, hay que hacer algo. Esa es, hermano, la gran necesidad del hombre. El hombre está buscando una respuesta cuando fue expulsado del jardín del Edén. Pero la iglesia hoy en día
lo que hace es entretenerlo para que se quede en la iglesia, aunque el hombre no encuentre la respuesta a lo que anda buscando. Ni los que están al frente están seguros de lo que predican, mucho menos lo van a estar los que lo oyen. Usted ha visto cómo muchos predicadores del tiempo pasado, hombres grandes predicadores, llegaron a un punto de decir: he predicado tantos mensajes y he ido a tantas partes del mundo que ahora he llegado a una conclusión de que ni yo mismo creo lo que he estado predicando. Muchos predicadores, no les voy a decir los nombres porque no quiero perder la ética, pero muchos dijeron esas palabras. No fueron uno, fueron muchos. Y estos no son comentarios, ellos mismos lo confesaron con sus propios labios. Y cuando ellos lo confesaron, dijeron: ahora estoy entendiendo cuál es mi propósito en esta vida. Pero al principio dijeron esas palabras. Y la presencia de Dios, hermanos, tiene un porqué. Tiene un motivo, una razón. ¿Por qué Dios lo permite? Porque el hombre lo necesita. Es porque el hombre necesita recuperar su posición cuando estaba dentro del jardín del Edén. Una respuesta que Dios, la única respuesta que Dios tuvo a eso fue enviar a Jesús. Esa fue la respuesta de Dios. Enviar a Jesús. Enviar a uno. Ni a dos, ni a tres, ni a cinco, ni a un equipo. Enviar a uno. No de aquí abajo, a uno de allá arriba. Enviado por Dios. Cuando se envía a alguien de aquí abajo, es enviado por los hombres. Pero cuando se envía de arriba, donde el hombre no puede subir y donde el hombre no puede tomar decisiones, entonces es enviado de parte de Dios. Porque Dios no se va a juntar con los hombres, a pedirles consejo, a pedirles opinión. Él va a hacer las cosas. Y punto, como decimos aquí abajo. Envió a uno, a Jesús. Y Jesús es el que vino a restaurar. La palabra restaurar significa volver al inicio. ¿Al inicio de qué? Al inicio cuando el hombre fue formado en el jardín del Edén. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Restaurar las cosas para que el hombre regresara al jardín del Edén. Así como usted que tiene su teléfono, su computadora, que tiene un botoncito que dice reset. Cuando usted lo aprieta por 2-3 segundos, todo ese equipo se borra y vuelve como salió de la fábrica, intacto, en su interior. Asimismo, Jesús es el restaurador de la vida del hombre, que lo vuelve otra vez a poner en el jardín del Edén, pero eso que yo le estoy mencionando, que lo vuelve a poner al jardín del Edén, ocurre de una manera sobrenatural. Y eso es precisamente lo que estamos hablando. Quiero leerles rápido estos versos que hablan que Jesús es el único medio que Dios utilizó
para restaurar al hombre a su posición original. Lucas capítulo 4, versos 16 al 21 dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque el lugar donde ellos estaban congregados no necesitaban de la presencia sobrenatural del Señor. Ellos estaban bien cómodos. Estaban bien organizados, bien estructurados. Tenían toda una liturgia perfecta en la ceremonia, en el tiempo que iban a estar reunidos. Igual que hoy en día. Nosotros tenemos un tiempo de inicio, un tiempo para finalizar. Tenemos una liturgia en cada servicio, en cada reunión, en cada culto. Y no necesitamos de la presencia sobrenatural de Dios. No necesitamos que alguien venga y diga: Dios me ha ungido para darle vista a los ciegos. ¿Ciegos? ¿Quién de ustedes está ciego? ¿Alguien está ciego? Vaya donde el médico, que su seguro le cubra los anteojos. Vaya que le haga un examen. Ahí está el rayo láser que le va a curar parte del ojo, etcétera, o que le operen. Ahí están los doctores, los especialistas que operan los ojos. Vaya donde el médico. Así estaba en aquel tiempo. El Señor está hablando aquí de dar libertad a los cautivos. ¿Quién está cautivo? ¿Alguien está preso? Literalmente, búsquese un buen abogado y va a salir. Si la gente más mala que tiene sentencias, cadena perpetua, andan bien tranquilos en la calle. ¿Por qué? Porque un buen abogado lo sacó. El dinero lo hizo todo. Búsquese un buen abogado. No es que yo tengo otros problemas, no es de una prisión física. Entonces tiene dependencias a algo. Pues búscate un psicólogo, búscate una buena persona, un buen consejero, y ese te va a ayudar. O búscate un buen terapista y ese va a resolver todos tus problemas. Todo es bien sencillo. Así mismo estaban ellos ahí reunidos, sentados, y el Señor hablando de libertad a los cautivos, el Señor hablando de sanidad, el Señor hablando de los oprimidos, el Señor hablando, hermanos, de cosas nuevas que venían, y ellos estaban sentados diciendo: ¿y qué está hablando con nosotros? Pero si aquí tenemos la ciencia médica, aquí hemos crecido en el conocimiento, aquí tenemos tecnología, tenemos todo ya listo. ¿Cómo es que se viene aquí a enseñarnos de que Él va a hacer esto? Esos son los problemas que hay en nuestras iglesias. Por esa razón, nosotros decimos que realmente la presencia sobrenatural del Señor quizás no nos conviene. Si Dios viene a nosotros con su presencia sobrenatural manifestada, preguntémonos: ¿en qué me va a beneficiar? ¿Vendrá dando bonos en dólares? Sí, porque este chequecito de 600 no va a alcanzar. Y esto hay que saber si lo mandaron. Que muchos dicen: a mí nunca me llegó. Y llamé y dijeron que sí lo enviaran, pero a mí nunca me llegó y me da igual. ¿Será que voy a tener algo natural, algo material que realmente levante mi orgullo, mi vanidad, que realmente levante mi apellido? ¿O que realmente mi negocio pueda crecer y ser más grande y tener más entradas? Nosotros traducimos los favores de Dios, los interpretamos de esa manera. Pero como el Señor le dijo a aquella iglesia en el libro de Apocalipsis,
eres un ciego, eres un desventurado. Dices que eres rico, pero eres un pobre miserable. Y nosotros decimos, miserable, a llamarme a mí miserable, ¿de dónde? Yo tengo 3 carros en la cochera. Tengo un buen trabajo, tengo un buen jefe, que yo soy su mejor empleado. Aquí me lo han dicho en la iglesia. Y el Señor te está diciendo que eres pobre, que eres desventurado, ciego, y que vas rumbo a la condenación. Peor todavía. Yo irme al infierno. No, eso es mentira de ustedes. No, es cierto. La presencia sobrenatural de Dios requiere que nosotros algo suceda en nuestra forma de pensar. Y lo único que puede cambiar nuestra forma de pensar es la palabra de Dios. Por esa razón es que yo estoy mencionando estos versos. Y quiero leer otro más. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El remedio de Dios fue Jesús, enviar a Jesús. Pero ahora Jesús escoge a sus discípulos y manda a sus discípulos que lo que él recibió del Padre se los enseñó a ellos para que ellos se lo enseñen a los demás. ¿Y a quiénes? Aquí dice a todas las naciones del mundo. Así que esto no es de una nación, de una cultura, esto no es de una tribu, esto es para todas las naciones del mundo. Quiero leer otra cita más. Colosenses capítulo 1, verso 13, 14, verso 19 al 23. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra ¿dónde? Aquí está el problema. Lo que hemos aprendido, lo que conocemos, aquí está el problema. Dios tiene que trabajar en la manera de pensar de nosotros, porque en la manera que la palabra de Dios derribe las fortalezas, los muros que están aquí, que impiden que nosotros aprendamos del conocimiento, de la presencia manifestada de Dios. Mientras la palabra de Dios no derribe eso, continuaremos cautivos. Pero el proceso de Dios es primero traer el conocimiento de la presencia manifestada de Él. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios primero trabaje en nuestra mente. Y una vez que trabaje en nuestra mente, usted la pueda guardar en su corazón. A veces decimos, quiero poner esta palabra en su corazón. Antes de ponerla en el corazón, la palabra tiene que ponerse en la mente. ¿Por qué razón? Porque la palabra tiene que transformar los pensamientos de nuestra cabecita. Una vez la palabra trabaje en la mente, va a poder pasar al corazón. Y una vez pase al corazón, usted lo va a dar por hecho en su vida completa. Pero mientras usted no lo entienda, mientras usted no esté de acuerdo, mientras usted no lo acepte, mientras usted se oponga, mientras usted esté inseguro, usted no va a poder hacerlo y la palabra no va a poder bajar a su corazón.
Ese es el proceso real que ocurre. Entonces, voy a leer otra cita bíblica, Efesios capítulo 1, verso 17 al 23, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, sabiduría y revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire cómo trabaja esto. El Padre envía a su Hijo. Su Hijo instruye a los discípulos. Y los discípulos, por mandato del Señor, establecen la iglesia. Entonces dice la Escritura aquí que el Padre sometió todas las cosas a los pies de Jesús. Todo. Sea imperio, sea reino, potestad, sea ciencia, todo lo puso bajo los pies de Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Y vino Jesús y Él le entregó todo a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, resulta que ahora la iglesia no sabe lo que tiene. Entonces la iglesia ahora tiene que preguntar, ¿y qué me dieron? Porque no sé qué me dieron. Y si me dieron algo, no le entiendo cómo esto trabaja. Este es el problema de la iglesia hoy en día. Ese es el problema real de la iglesia hoy en día. Entonces hay que preguntarle al que lo dio. ¿Y quién fue que lo dio? Lo dio Jesús. Hay que preguntarle a Él. Pero ahí viene el problema. ¿Y cómo le preguntamos? ¿Y cómo nos va a responder? No lo sabemos. Ahí, ante esa problemática fuerte en la iglesia, es donde el hombre entonces se junta, busca a otro hombre, le dice, hagamos algo. Hagamos algo porque necesitamos reunir a la gente y decirles algo para que lo crean de nosotros, aunque nosotros no lo creamos. Pero tenemos que reunirlos y enseñarles algo para que estemos siempre juntos y la gente no se vaya de la iglesia. Una iglesia, según cuenta la historia, la iglesia católica tuvo que poner una oferta que sonara bonito al mundo y que echaran mano para que entonces ellos atrajeran la gente. Y no solamente atrajeran la gente, sino que trajeran sus riquezas. Entonces dijeron ellos, bueno, si usted tiene un ser querido que murió, nosotros se lo sacamos del infierno. Traiga un dinerito y nosotros aquí nos encargamos y se lo sacamos. Y le damos la garantía que está fuera ya, de peligro.
Y la gente por el sentimiento lo hizo. Ellos necesitaban a la gente, necesitaban el dinero para poder terminar la sede principal que tiene, porque se había quedado medias y el mundo en aquel entonces estaba pasando una crisis y todos señalaban, esos son mentirosos, pero ellos pusieron una oferta y funcionó. Hoy en día sigue siendo la misma trampa. Hacemos algo, ponga un dinerito y va a ver cómo lo resolvemos. Y sigue siendo la misma trampa, el mismo juego. Entonces, Jesús vino y lo que Él recibe se lo entrega a la iglesia. Ahora la iglesia es la responsable de la presencia manifestada sobrenatural de Dios. Quiero, por último, hermanos, decir lo siguiente. Esto es como un paréntesis. Hay cuatro evidencias de la existencia de Dios, por si alguien tiene dudas. Hay 4 evidencias que Dios existe. Una de ellas es la creación. Romanos capítulo 1, verso 20 dice, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Génesis capítulo 14, verso 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Isaías 42, verso 5 dice, así que Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Número 2, la conciencia. Romanos capítulo 2, verso 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Salmos capítulo 16, verso 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Juan capítulo 8, verso 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Número 3, la Biblia. Romanos capítulo 2, verso 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Salmos capítulo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y por último, lo sobrenatural. Daniel capítulo 6, verso 27 dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Primera Samuel capítulo 3, verso 21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Romanos capítulo 10, verso 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Voy a leer estos versos, hermanos, para finalizar. Me queda un minuto todavía. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 14. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 7 y verso 11 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Jeremías capítulo 9, verso 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Job capítulo 40, verso 2 dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Finalizo diciendo lo siguiente. Desde el principio, Dios diseñó algo para la iglesia. Desde el inicio, Dios diseñó algo para la iglesia. Y durante todo este tiempo, hasta que el Señor se lo entregó a la iglesia, todos estos siglos, desde la creación, desde que el hombre fue expulsado del jardín del Edén, hasta que el Señor se lo entregó a la iglesia, todos esos siglos, hubo algo que Dios lo tuvo en misterio. No se conocía. Usted puede leer Génesis, Éxodo, Levítico, y ahí llega hasta el último libro del Antiguo Testamento. No se conocía, no se entendía. Lo que dice aquí la Biblia era un misterio, era algo que estaba oculto, era algo que no se podía discernir. ¿Qué es discernir? Es saber diferenciar una cosa de la otra. Todos esos siglos, todos esos antepasados vieron las cosas así, mire, más o menos no las entendían bien. Pero ahora dice aquí la Biblia, pero ahora Dios, fíjese, ¿quién fue el que lo hizo? Ahora es el Espíritu de Dios. Fíjese bien. Cuando nosotros decimos Dios, pensamos que es una persona, Dios. Y cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces son otros tres aquí, 1, 2, 3. Y este aquí son 4. No.
La palabra Dios en el Antiguo Testamento implica a los tres. Entonces, cuando usted habla usted utiliza la palabra Dios, está hablando de Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el que se encarga, como mismo el Señor lo dijo, de tomar de Él y traerlo a la iglesia. Dice, el Espíritu de Dios, por eso es que aquí toma importancia esto. El Espíritu de Dios trae las cosas a la iglesia, y lo que estaba en siglos atrás, desde el jardín del Edén hasta que aparece la iglesia, todos esos siglos, lo que estuvo oculto, lo que estuvo en misterio, esto no lo entendemos, esto se mira así como que algo está oculto. El Espíritu Santo ahora lo revela. ¿Qué es revelar? Es dar a conocer algo que está oculto. Entonces ahora el Espíritu lo da a conocer, y cuando lo da a conocer, Él lo enseña. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos. Esa es la introducción que estoy haciendo ahora. Estoy introduciéndolo a usted con evidencias de la palabra de Dios, para que usted entienda que la parte sobrenatural de Dios manifestada la trae su Espíritu. Y usted dirá, ¿por qué ahora y por qué no antes? Porque antes Dios la ocultó, no la quiso dar a conocer. ¿Por qué? Porque Él lo preparó para la iglesia. Y la iglesia, ¿quién fundó la iglesia? La fundó su Hijo. La fundó Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Él fue el enviado del Padre del cielo. Entonces, esto que estamos nosotros aprendiendo no viene de una denominación, de una religión, no viene de un hombre, viene de allá arriba, que aquí abajo no se conocía. Es más, al yo enseñarle, usted no lo va a creer, no lo va a entender, usted lo va a sentir como algo extraño, como algo fuera del orden humano, y tiene sentido. ¿Sabe por qué razón? Porque aquí la Biblia dice, hay dos maneras de entenderlo esto. Uno es, si usted lo quiere entender en la manera como el Espíritu lo enseña, va a ser fácil comprenderlo. Pero si usted lo quiere razonar con su mente humana, con sus sentidos humanos, le va a parecer que lo que yo estoy enseñando es una locura. Me he preparado para traerle esta introducción, y sonará como una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque estoy hablando en un lenguaje que no se puede razonar con nuestra mente. Tenemos que entenderlo como el Espíritu lo enseña. Tenemos que ver lo que Dios lo tuvo guardado y que ahora Dios lo trajo a la iglesia. Que la iglesia hoy en día no la ha entendido, no lo ha enseñado, no lo ha comprendido, y que el enemigo se ha filtrado y que ha desviado el propósito es otra cosa. Pero no voy a hablar de lo que se ha perdido, voy a hablar de lo que Dios nos ha entregado. Entonces dice aquí la Escritura que Dios lo preparó desde los siglos atrás, esta sabiduría. Es decir, usted tiene que entenderlo. No con su mente humana. Tienen que entenderlo en la manera como Dios lo ha establecido, como Dios lo ha diseñado, como Dios lo ha planificado, como Dios se propuso de antemano que esto viniera a explotar, hermanos, en el tiempo de la iglesia, que viniera a darse, hermanos, en el momento preciso cuando su Hijo, hermanos, estaba aquí en este mundo, en su ministerio. Entonces, hermanos,
Esto que Dios ahora está haciendo, de manifestar su presencia, dice aquí la escritura que los versos que yo leía, que Dios lo puede manifestar de muchas maneras. La palabra diversidad significa variedad. Dios tiene no es una manera, son muchas maneras como Dios trabaja, cómo Dios se manifiesta. ¿Y por qué Dios tiene una gran variedad de manifestaciones? Es porque Él sabe cuál es la manifestación de Él que nosotros necesitamos para nuestro provecho. Dios es el que hace las cosas no guiado por un hombre. Dios hace las cosas como Él quiere. Y entrar en contienda con el Señor no nos conviene a nosotros. Si Dios ha dicho que tiene algo preparado para nuestras vidas, ¿qué es lo que nos resta? Discutirlo, analizarlo, pensarlo, razonarlo, someterlo a votación. Lo que nos queda a nosotros es ser obedientes y creerlo, abrazarlo y decirle, Señor, yo lo quiero. Por esa razón es que cuando hablamos de la presencia sobrenatural de Dios, no es algo como cuando esos pastores dicen, ¿quiénes quieren en este momento ser bendecidos con negocios? Levante la mano. Y la gente hasta se levanta a las bancas y grita, ¡yes! ¡Yo! Pero cuando decimos, ¿quién quiere recibir la presencia de Dios? Allí nuestra mente dice, ¿qué me están ofreciendo? ¿Qué me van a dar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ocurrir? Eso es lo que nosotros tenemos que reemplazar con el conocimiento de la palabra de Dios, para que su presencia, hermanos, se manifieste en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a finalizar, vamos a continuar en el próximo domingo, continuando hablando sobre la presencia manifestada de Dios. Y ya no voy a hablar de introducción, voy a pasar de la introducción. Ya ahora le di yo las evidencias de que lo que Dios dejó para su iglesia es algo que ella lo tenía planificado desde que el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Ahora el Señor quiere hacerlo con su iglesia, con sus hijos. Ahí el Espíritu Santo quiere trabajar. Y yo lo que le quiero enseñar a usted es de que no nos opongamos ni obstaculicemos lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros. Esto es diferente. Eso es diferente de la perspectiva humana. No lo estamos viendo desde la perspectiva del hombre, porque nos vamos a confundir. Veámoslo desde la perspectiva de la palabra de Dios, como el Señor lo planificó con anticipación y lo diseñó. Y el Señor lo diseñó
bien diseñado, hermano. Cuando usted vea una manifestación del Espíritu Santo, no lo critique porque eso está bien diseñado. ¿Que el hombre lo ha corrompido? Sí. Y que el enemigo se ha infiltrado para traer, para sembrar incredulidad, sí. Pero el diseño de Dios está recto, hermano. Y yo le voy a enseñar a usted del diseño de Dios en su rectitud. Porque si no aprendemos ese diseño de Dios, hermano, el diablo va a seguir ganando terreno en nuestra mente, terreno. Y cuando el Señor quiera manifestarse sobrenaturalmente en usted, usted no va a saber si ceder o oponerse. Y lo que es del Espíritu, usted se lo va a atribuir al diablo. Como le dijeron al Señor Jesús cuando sanaba a los enfermos y le decían, por el poder de Belcebú, tú estás sanando a los enfermos. Y el Señor dijo, bueno, aquí hay una tremenda cátedra que tengo que darles a estos, pero no me van a entender tampoco. Ahora, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a aprender y vamos a ver el diseño de Dios, de cómo su Espíritu trabaja, hermanos, tan rectamente en la iglesia, de manera que no hay ningún rasgo de imperfección. Todo está, hermanos, en el plan del Señor. Y lo que Dios estableció, trabaja, hermano. Y el Espíritu Santo lo está haciendo. Él lo está haciendo en todo el mundo. Y nosotros no podemos quedarnos, hermanos, de brazos cruzados cuando somos nosotros un buen terreno para que el Espíritu se derrame en este lugar. ¿Cuál va a ser el beneficio, el provecho? Eso es lo que vamos a aprender. Pero ya quedamos establecidos que esto es el plan de Dios, hermano. Que este es el diseño de Dios. Y que nosotros no vamos a contender con su Espíritu, sino que vamos a ceder a lo que el Espíritu, a la orden que el Espíritu nos quiere entregar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor amado, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Señor amado, sea tu nombre glorificado, Señor eterno. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, manifestándose de una manera sobrenatural, tal como tú lo has diseñado, Señor, en tu palabra. Lo que no se pudo dar a conocer, lo que no pudo acontecer tampoco en el tiempo antiguo, ahora tú se lo entregaste a tu iglesia. Ahora, Señor amado, nosotros somos la iglesia postrera. Somos, Señor amado, los que estamos esperando de ese poder sobrenatural para nuestras vidas. Señor eterno, condúcenos, Señor amado, en esta ruta de este inicio de año, Señor, aprendiendo de tu presencia manifestada, Señor amado, lo que tú eres capaz de hacer, Señor amado, esos ejemplos que están en tu palabra, Señor eterno, esa palabra que tú has dejado plasmada en las Escrituras, Señor amado, que es la guía para nosotros, Señor amado, donde encontramos la evidencia que tú eres un Dios real, donde encontramos, Señor amado, que tu Espíritu Santo es el que trabaja, opera, es el que conduce, que maneja las cosas, que tu Espíritu sabe cómo hacer, Señor amado, cada cosa en tu iglesia. Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ahí nos entregamos, Señor amado, y ahí nos depositamos, Señor, esperando en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a ti, gracias, Señor. Amén. Vamos, hermanos, a finalizar en esta hora y vamos a orar por las ofrendas. Si usted ha mandado su ofrenda electrónicamente, amén, gracias. Y si usted quiere depositarla acá
le ruego que pueda tomar un sobre ahí y ponerla en el sobre y entregarla. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedir entonces a Alexander para que él pueda orar en este momento. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Roto su reino, haz su voluntad como en los cielos también en la tierra. Jesús, gracias por este día que nos diste hoy, Jesús. Gracias, Jesús, por este día. Perdona los pecados que hicimos hoy, Jesús. Gracias por otro día que vida, Jesús. Voy a orar por estas ofrendas que vamos a recoger hoy, Jesús. Gracias por este año 2021, Jesús. Nosotros estamos aquí porque tú nos dices vida, Jesús. Tú nos das la voluntad de estar aquí hoy, Jesús. Hay personas que murieron todo el año 2020, Jesús. Pero nosotros sabemos, Jesús, que va a ser año muy bueno. 2021 va a ser el año más mejor. Porque nos dices vida, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a orar por los diezmos también, Jesús. Gracias, Jesús. Bendiga a las personas que están aquí y no están aquí, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Vamos a finalizar entonces en esta hora. Gracias por acompañarnos en este primer servicio del año. Y también a los que nos acompañaron a través del internet. Gracias por su presencia. Esperamos que sea el Señor bendiciendo sus vidas y que pueda continuar con nosotros aprendiendo también en este nuevo año que el Señor nos permite iniciar para su gloria y su honra. Señor y Padre, gracias te damos por este servicio que nos permitiste, Señor, recibir. Dios mío, gracias por tenernos el primer domingo del año 2021, Señor, aquí en tu casa. Dios, te honramos, te glorificamos y esperamos que seas tú, Señor amado, trayendo esa bendición de lo alto, Señor. Quédate con nosotros, Señor amado, durante todo este trayecto, esta jornada que nosotros estamos iniciando en este nuevo año. Y que tu favor, Señor amado, que tu poder, tu presencia, Señor amado, tu gloria, Señor, se derrame sobre cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición. En tu nombre poderoso te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Amén. Bendiciones.